Estamos, como bien decía nuestro hermano Roberto, estamos en una serie de exposiciones del Evangelio de Marcos, ¿sí? Y antes de ir a esto, por supuesto, darle los saludos de nuestros hermanos de Villa Alemana. Sabemos que el Señor nos permite trabajar juntos por la extensión del reino y estamos sirviendo al Señor juntos. Sin duda que somos parte de la Iglesia Presbiteriana a nivel nacional, pero también la iglesia de Viña, Limache y Villa Alemana trabajamos juntos y esperamos en el Señor seguir haciéndolo, orando los unos por los otros, acompañándonos, y damos gracias a Dios que nos permite trabajar junto con el pastor David, con el pastor Daniel, con los presbíteros, para poder también diversificar de una otra manera el servicio, apoyarnos, sostenernos y acompañarnos en esta hermosa labor que el Señor nos ha permitido realizar. Y el Señor entonces hoy día nos permite hablar o compartir el texto que estaba en Marcos capítulo 4, ¿sí? Marcos capítulo 4, en el versículo 21 al 34, la palabra del Señor nos presenta o sigue a la idea de la parábola del sembrador. La compartieron la semana pasada, ¿cierto? Hoy día yo quisiera continuar con la exposición, continuar lo que de una otra manera el Señor Jesucristo nos habla en el texto de Marcos 4, y no desconectar nuestro corazón y nuestra mente, todo lo que somos, de lo que el Señor ya nos habló en relación a la parábola del sembrador, porque el texto que hoy día hemos leído está directamente relacionado con la parábola del sembrador. Es importante que nosotros, cuando hacemos esta lectura y vamos haciendo una predicación expositiva, podamos entender que cada parte va conectando, y que para poder entender, por ejemplo, el sermón de hoy, es muy bueno poder recordar lo que compartieron la semana pasada, mientras yo estoy hablando, echar una miradita a los versículos anteriores del capítulo 4, recordar lo que hemos venido compartiendo en los otros capítulos. El título del sermón de hoy es La fuerza para sembrar, el rey siervo y su llamado a evangelizar. Al menos yo, en mi interpretación del texto, dirigí la parábola del sembrador hacia lo que es la convicción de Jesús en relación a la evangelización, en donde el Señor nos presenta esta parábola hermosa, y en donde la mayoría de las veces nosotros miramos la exposición o la interpretación en relación a los suelos, ¿cierto? Cómo la semilla cae en un lugar, en otro. Pero también aquí vemos una parábola que es expuesta en tiempo real. Jesús está describiendo lo que él mismo está haciendo en el momento. Y nos exhorta, nos anima a ser sembradores. Algunas cosas importantes en las cuales en el sermón al menos yo me detuve algunos momentos para compartir con los hermanos, es que Jesús en ningún momento, por ejemplo, nos llama a poner atención al suelo en el cual estamos sembrando, ¿sí? No sé si usted se fijó en eso o pudieron reparar en eso en el texto la semana pasada, pero nosotros los evangélicos solemos decir hay que sembrar en buena tierra. Te lo ha dicho, ¿cierto? Hay que sembrar en buena tierra, ¿sí? Pero no enseña eso el texto. El texto no enseña que nosotros tenemos que preocuparnos si la tierra es buena o mala. El texto enseña que usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Sembrar, nada más, ¿cierto? Si cae en buena tierra, en mala tierra, si hay espinos, si está al lado del camino, eso es parte de la soberanía de Dios. Él hará, ¿sí? Entonces son elementos que son interesantes el poder reflexionar en ellos. Después de eso uno dice, ¿ya qué viene? Jesús sigue en el texto que ahora leímos, pero ahora nos plantea un desafío, ¿sí? De hecho, la idea de la luz es comparable con la siembra y la semilla. Bien, pues mis queridos hermanos, yo no sé cómo es usted frente a los desafíos. ¿Se considera una persona optimista o pesimista? ¿Sí? Ahí tenemos dos caras de la moneda, ¿sí? Aquel que frente a un desafío dice, no, yo no puedo. Y otro que se le presenta un desafío, un imposible, y dice, vamos adelante. Es inevitable al observar un desafío que nosotros podamos considerar nuestras habilidades, los pros, los contras, que podamos pensar en las posibilidades, las circunstancias cuando enfrentamos una situación. Eso es algo que a todos nos pasa
y no está mal, ¿sí? Examinamos, evaluamos, eso a algunos nos toma segundos, a otros les toma minutos, a otros les toma días o semanas para poder saber qué voy a hacer y tomamos una postura frente a un desafío, frente a una misión, vamos a decirlo así. Nos preguntamos, ¿funcionará? ¿Lo podré hacer? ¿Dará resultado? ¿Seré capaz? Todas esas preguntas, como lo dije, son preguntas que están bien, no está mal. De hecho, es muy cristiano que nosotros cuestionemos nuestras capacidades frente a un desafío, frente a alguna situación. Pero también es muy cristiano saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, sobre todo al enfrentar situaciones que desafían nuestra espiritualidad. Eso es muy importante tenerlo presente. Cuando realmente las circunstancias y las capacidades que tenemos no nos favorecen, siempre aparece alguien que nos anima. ¿Le ha pasado? Yo tengo personas, amigos, compañeros de trabajo, la misma familia. Porque así como hay personas que te echan para abajo, también hay otros que te animan. Incluso los buscamos, dale, tú puedes, cualquier cosa estoy aquí para ayudar. A veces nos atrevemos a confiar en esas palabras y actuamos. Vamos y lo hacemos. Quizá otro, con las mismas dificultades y desventajas, vivió el mismo desafío que a ti te toca enfrentar y logró superarlo. Y su experiencia te sirve a ti, me sirve a mí, nos da esperanza. Los desafíos, lo imposibles, cuando algo está en nuestra mano y ¿qué vamos a hacer con esto? Cuando nosotros observamos la parábola del sembrador, claramente Jesús nos está enseñando la dinámica de la evangelización, ¿sí? Y cómo sucede eso lejos de nuestra mirada. Hay cosas que nosotros no vamos a percibir y está bien, porque la obra del Señor es así, misteriosa pero entendible. Entonces, esta parábola nos cuenta que hay alguien que está sembrando, en este caso es Jesús, y este que siembra lanza la semilla. Dentro de las personas o a las personas a las cuales Él le siembra la semilla hay buena tierra, hay mala tierra, hay distracciones y distintos elementos como el mismo Señor lo interpretó. Pero tiene la confianza, la seguridad que de una u otra manera esa semilla va a dar fruto, porque alguna buena tierra va a haber y que va a florecer eso que le está sembrando. También podemos abrir la discusión y pensar que los espinos se pueden limpiar, ¿sí? No sé si en nuestra pega limpiar esos espinos para que la tierra esté buena, si nos damos cuenta. Hay ciertas cosas, puede una tierra que hoy día es mala para recibir la palabra, el día de mañana cambiar y estar más dispuesta. Son ahí interrogantes que se nos plantean. El tema es el siguiente: usted y yo somos llamados a sembrar. Tenemos una semilla y somos llamados a sembrar, a creer en lo que Dios ha dispuesto. Pero el texto nos plantea también que es dura la palabra que ellos están recibiendo porque no lograban entenderla. ¿Cómo es esto de la semilla? El Señor se sienta con ellos, le dice, tengo que explicarle, y le explica. Sí, esa dinámica nos muestra que el Señor quiere discipular a su iglesia. Dios está dispuesto y Él quiere que nosotros también podamos preocuparnos de las personas en las cuales la semilla germina. Porque a todos el Señor le habló por parábolas. Uno puede decir, no, a sus discípulos no le habló por parábolas. Sí, sí le habló por parábolas. Porque ellos llegaron al Señor Jesús. ¿Cómo llegaron al Señor Jesús? ¿Porque Él le habló de una manera distinta? No, también le habló por parábolas. Pero el Señor sembró en sus corazones esa semilla, y esa semilla dio fruto, y como dio fruto en ellos despertó la curiosidad, el interés, y fueron a buscar alimento a quien les podía dar alimento. Algunos pasaron de largo, otros se quedaron un rato y después se fueron, y así es la descripción. Pero en aquellos en donde la semilla germinó, se sentaron con el maestro a decirle, explícanos lo que nos está enseñando. Podrían haber sido todos, porque el maestro estaba dispuesto a enseñar. Pero sus discípulos fueron los que recibieron esa enseñanza. ¿Les enseñó Jesús? ¿O les dijo, no, ¿saben qué? Ustedes vean, descubran. No, hay una disposición a enseñar, a compartir, a guiar. Son elementos importantes que nos sirven para nuestra práctica en la iglesia y para poder entender también la dinámica de Jesús con las personas. La nuestra no puede ser diferente. Entonces, este texto hoy día, con todo esto que el Señor nos ha enseñado, nos viene a desafiar. ¿Cómo podemos ser animados a evangelizar si enfrentamos esta realidad de la siembra y la cosecha? Sembrar sin saber dónde estoy sembrando y sin tener la certeza de que si lo que siembro va a dar
o no va a dar fruto es una realidad en la evangelización. Eso es lo que Jesús está diciéndonos. Es muy transparente, muy sincero, ¿sí? Tú tienes que sembrar. Tú no sabes si eso va a dar o no va a dar fruto. Quizá hay alguna buena tierra, pero mayormente vas a encontrarte con dificultades. Entonces, frente a esa ley, dice, bueno, ¿siembro o no siembro? ¿Evangelizaré o no evangelizaré? ¿Dejaré todo en las manos de la soberanía del Señor? Porque total, al final igual van a llegar. Vamos a tomar una actitud así pasiva frente a la evangelización. Y aparece este texto que hemos leído, ¿sí? Luego de exponer nuestro buen Señor la parábola del sembrador e interpretarla, como lo tenemos ahí conversando con algunos de sus discípulos, Jesús continúa hablándoles por parábolas. Pero el relato de Marcos nos permite examinar lo que hemos leído con los ojos un poquito más abiertos ahora, porque como Jesús nos enseña, y Marcos describe la manera en la que Jesús interpreta la parábola, nosotros también siguiendo el mismo método podemos interpretar las otras parábolas que vienen. Es decir, junto con aplicarla a nuestra vida, también entendemos que el Señor está hablando de realidades espirituales que nosotros necesitamos vivir. Y con este cambio, con esta mirada más abierta, podemos ver claramente que frente a la aparente incertidumbre y dificultad que se presenta al sembrar la semilla, el Rey Siervo a nosotros, su pueblo, nos empodera. Porque nos dice, enciendan la luz, pónganla en alto, la acción de Dios y el poder del Evangelio los va a sorprender. En esa frase o en esa idea resumimos los versículos que acabamos de leer. Enciendan la luz, pónganle en acto, la acción de Dios y el poder del Evangelio los va a sorprender. Y en este texto en donde el Señor nos habla sobre dónde encontramos o cómo encontramos fuerza para poder sembrar esta semilla de la palabra de Dios, lo primero que necesitamos considerar es algo que parece obvio, que parece evidente, pero que está ahí, es que usted y yo tenemos la semilla del Señor. Es una pregunta que uno se puede hacer, ¿tendré? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? Pues bien, necesitamos fuerza para sembrar. Algo tiene que animarnos, algo tiene que movernos. Hay palabras que tienen que de una u otra manera incentivarnos. Usted y yo llegamos a este lugar porque alguien sembró en nosotros. Y por lo tanto, cuando enfrentamos esta incertidumbre de la evangelización, de la siembra, de la cosecha, el Señor sigue la idea y nos estimula. El Señor nos dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. El texto, en relación a lo que ya viene hablando Jesús, tiene relación con la obra del Espíritu en la vida de las personas que escuchan la palabra. ¿Sí? La luz que llega a tu vida tiene que encenderse y tú tienes que mostrar fruto de arrepentimiento. Eso está diciendo el Señor al hablar o al volver a las parábolas con sus discípulos y con la multitud. Si algo ha sucedido en ti, eso tiene que verse, porque la luz del Señor no se enciende en tu vida para que éste esté debajo de una almohada, ¿sí? Sino que se enciende para que pueda ser vista. Pero también siguiendo la idea, y yo con esto personalmente me quedo mucho más, si usted viene siguiendo el pensamiento de Jesús, cuando Él les dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, como lo vemos ahí, no es para ponerla en el candelero porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Es decir, la obra de Dios se va a ver y cuando Él ha obrado se nota. Pero también nosotros tenemos que considerar la semilla del Evangelio en nuestra vida. Tenemos que considerar el llamado que el Señor nos está haciendo. Usted y yo tenemos una luz que debe ser encendida. Y no solamente se refiere a nuestro carácter, ¿sí? Porque sin duda que el testimonio predica, ¿sí? Pero la gente no se convierte por verte a ti. La gente se convierte porque ha escuchado que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Y que nosotros necesitamos de salvación.
Venir a Él arrepentidos, reconociendo nuestra necesidad y abrazar la fe. ¿El testimonio es importante? Por supuesto, porque de una u otra manera el testimonio cristiano, esa luz encendida, llama la atención de los demás. ¿Qué es esto? Él es diferente, ella es distinto. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué me habla así y los otros me hablan de otra manera? Y eso va captando la atención, pero cuando viene la pregunta, ¿qué es lo que salta? ¿Cuál es esa luz encendida? ¿Qué es lo que verdaderamente ilumina la vida de las personas del testimonio de Jesucristo? Que viene, por supuesto, a poder traer esperanza. Entonces, somos llamados, queridos hermanos, a encender la luz del Evangelio para los demás. No podemos esconder lo que tenemos. Si usted tiene, y sigo el relato porque Jesús luego vuelve a hablar de las semillas, ¿sí? Él no abandona esta idea. Y por eso conecto con la luz. Si usted tiene una semilla, no es para que la guarde, ¿sí? Es para que la siembre. Si usted tiene una luz, no es para que la tape con un almud, sino es que para que la levante, ¿cierto? La ponga en un candelero y ésta pueda alumbrar. Tú y yo tenemos la palabra del Señor. Tenemos la certeza. ¿O usted lo cree así? ¿O tiene duda? No sé si este será el mensaje real del Señor. No, usted tiene la palabra. Tiene el Evangelio de Jesús. Se puede preguntar, ¿seré sembrador? ¿Tienes semilla? Sí, entonces eres sembrador. Pero es que no tengo capacidades. En la parábola del sembrador en ningún momento habla de capacidades del sembrador. Simplemente dice, el sembrador sembró la semilla. Y dedica muy poco tiempo. De hecho, Jesús ni siquiera se dedica a interpretar. Solo revela la identidad del sembrador. Nada más. En donde dedica tiempo a explicar los tipos de tierra para que los que estamos leyendo y viendo entendamos, así funciona. Por eso pasan ciertas cosas. Pone la responsabilidad en nosotros de sembrar la palabra, sembrar la semilla, porque tenemos la semilla del Señor. Tenemos su palabra. Tenemos el poder de Dios en nosotros. Tenemos esa luz que debe encenderse. Y el Señor Jesucristo nos desafía. Es un desafío porque hace estas preguntas retóricas. ¿Acaso si tú tienes una luz, por qué la vas a tapar? Tienes que encenderla. No está llamando en ese momento a sus discípulos que lo escuchan en el momento mismo de que vamos y encendamos la luz. De igual manera, cuando Jesús avanza y Marcos avanza en su relato, y él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. También les dice, mirad lo que oís, consideren lo que están escuchando, porque con la medida con la que miden, van a ser medidos, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Podemos interpretar esta parte de la parábola de dos maneras. La primera, que es la clásica, es que el Señor nos está exhortando a considerar cuál es nuestra actitud frente a lo que estamos oyendo, ¿sí? ¿Cuál es nuestra actitud frente a lo que escuchamos? Fíjense, es una misma idea. Parece ser que esta luz, el candelero, el almud, no tiene relación con lo que nos está diciendo ahora, pero sí tiene relación. ¿Por qué? Porque la luz es la palabra, la luz es la semilla, la luz es el evangelio que se enciende, la luz es la obra de esa palabra en ti que debe iluminar a los demás. Y por lo tanto ahora nos dice, ¿cuál es la actitud que tú tienes al escuchar? ¿Sí? Se siembra la semilla, ahora dirige la mirada no a los discípulos, no a los que tienen la luz, sino ahora dirige la mirada a los que están observando, a los que están recibiendo. Pero está enseñándole a sus discípulos, porque les está enseñando a ellos que si ellos son fieles en sembrar, también esta obra de la palabra tiene que ver con la actitud de las personas. Las personas deben tener una actitud dispuesta. ¿Cuál es la actitud con la cual tú estás juzgando lo que estás recibiendo? Porque con la medida con la que estás midiendo, vas a ser medido, ¿sí? Y aún se te va a añadir. Dice, aún se os añadirá a vosotros los que oís. Si yo tengo una mala actitud frente a la palabra, frente a lo que escucho, no voy a poder recibir más, voy a quedar ahí. Pero el que tiene, o al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará, refiriéndose a nuestra actitud. Sí, yo leí un comentario en relación a este texto y hablaba justamente de cuando uno aprende a hacer algo.
¿sí? Cuando uno aprende a hacer algo y lo practica, eso permanece. Pero cuando tú aprendes a hacer algo y luego pierdes el interés por ello o no lo desarrollas, no lo practicas, por mucho tiempo, si tú, yo... Pero luego te toca aplicarlo, vivirlo, se te dificulta. No es como que, ya. Uno va perdiendo esas cosas. Entonces, en relación a eso, Jesús está enseñándonos. Sí, hay cosas que se nos han dado, pero si nuestra actitud frente a esas cosas, si juzgamos esas cosas como que no, esto no es tan importante, yo quiero esto, el Evangelio del Señor, sí, ahí yo mejor me voy a preocupar de otra cosa. Ojo, porque lo que ya has crecido, lo que ya has avanzado, también lo puedes perder. Lo importante es que nosotros, no estoy hablando de la salvación, estoy hablando del crecimiento, estoy hablando del carácter cristiano, ¿sí? A eso está apuntando el texto. Ahora, ¿qué otra interpretación nosotros le podemos dar? Importante pensar en que el Señor nos ha dado su palabra y su semilla para sembrarla. Y por lo tanto, cuando la palabra del Señor les dice que miren lo que oyen, con la medida con la que miden van a ser medidos y aún se os añadirá a vosotros los que oís. También el Señor nos está invitando a considerar cuál es nuestra actitud frente al llamado que Él nos hace a encender la luz. ¿Sí? Ojos, yo lo estoy llamando, evangelicen, compartan, siembren la semilla. Levántense, salgan cada uno de ustedes de ese letargo en relación a lo que es el compartir con otros la palabra de Dios. Lo segundo que el texto nos habla, o cómo también podemos encontrar esta fuerza para sembrar la semilla, es que la siembra o nuestra siembra va a dar fruto. Lo primero es que usted tiene la semilla, y si tiene la semilla, si usted tiene la luz del Señor, usted tiene que encenderla, ¿sí? O sea, la luz está encendida, usted tiene que ponerla en alto, ¿sí? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la evangelización, usted tiene la semilla, y la semilla ha brotado en usted, y eso está generando bendición para su vida. Pero si usted de su semilla no siembra, ¿cómo se va a producir? ¿Cómo otros van a conocer? Luego dice el Señor en el pasaje lo siguiente. Decía además, ahora describe el reino. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Una afirmación soberana del Señor Jesucristo. Usted tiene la semilla, usted la siembra. Si usted tiene la incertidumbre si esa semilla va a dar o no va a dar fruto, usted tiene que confiar que el Señor está obrando. Quizás no a su vista, pero Él siempre está trabajando de día y de noche. Jesucristo pone atención en esto y lo hace notar para que nosotros aprendamos. Los seres humanos somos... todos somos ansiosos, algunos más que otros. Cuando hoy día hablamos de la ansiedad, uno dice, no, tú soy ansioso, tú soy ansiosa, pero todos en menor o mayor manera somos ansiosos. El tema de querer tener el control sobre las cosas es inevitable. En las cosas de la iglesia es lo mismo. En la evangelización, peor. De hecho, se transforma en una excusa. Y por eso que dedicamos tanto tiempo a hablar de esto. Porque claro, uno puede decir, amén, tengo la semilla, tengo la luz, la voy a colocar arriba, pero inevitablemente nosotros decimos, ¿y qué va a pasar? ¿Funciona o no funciona? Porque desde nuestra mirada más pragmática, funciona si la gente llega o si pasa algo, ¿sí? Pero el texto nos invita a descansar en el Señor. Siempre la mirada de Jesús está puesta en la siembra, en la semilla. Usted y yo tenemos una responsabilidad, ser fieles en cuanto a lo que es la palabra de Dios, que es la semilla, y esforzarnos en que los medios que vamos a utilizar para comunicar esa semilla sean entendibles.
Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es entretener, nuestra tarea no es captar la atención como seducir a la audiencia, nuestra tarea es sembrar. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es estar pensando cómo será de mejor manera, cómo a esta generación le capto la atención para... Nos dedicamos tanto tiempo a pensar en cómo captar la atención de las personas que al final no sembramos. Pensamos en programas de evangelización, pensamos en distintos, pero no estamos haciéndolo. Y cuando lo hacemos a nuestro gusto y no siguiendo la parábola del sembrador. No recordando que el tema de la tierra es algo que está en manos del Señor, no recordando que Él obra, Él va a obrar. Si Jesús eso es lo que nos está diciendo, levanta la luz, porque la luz va a alumbrar, a alguien va a alumbrar, porque así es la obra del Señor. Toma la semilla y lánzala. Porque hay espacio, hay momentos, hay situaciones que tú no ves, tú y yo no conocemos el corazón de las personas. Es que yo lo vi, como que no estaba muy atento, tú no lo sabes. Y vino un día y se fue y se está congregando en otro lugar. No tiene por qué estar todo en nuestro control. Finalmente el Señor nos dice, mi siembra, lo que yo te he dado va a dar fruto. Ten esa esperanza. ¿No dice la misma palabra del Señor que la palabra de Dios nunca vuelve vacía? Y eso tiene que darnos esperanza. No estar siempre pensando en el control. Dios es soberano, ¿sí? Y la siembra, la semilla, va a dar el fruto que tiene que dar. Usted tenga la esperanza de eso. ¿Sembró la palabra? Sí. ¿Fue fiel? Sí. ¿Lo hizo con la intención de que las personas pudieran conocer a Cristo? Porque el Señor juzga los corazones. Recuerde que el texto también habla de las intenciones del corazón. ¿O lo hizo porque tenía que hacerlo? ¿Lo hizo porque la Biblia lo dice? ¿Lo hizo porque era una actividad de la iglesia? ¿O usted, Señor, fue humilde? Señor, tú sabes que soy un poco tardo para hablar. Señor, tú sabes que no me acompaña mucho mi tono de voz, o no me gusta mi apariencia, o no tengo estudios, y le pongo todos los peros. Pero, Señor, quiero sembrar la semilla. Tengo la intención, mi deseo es que esta persona o esta multitud de personas te conozcan. Y voy a hablar tu palabra. Quiero hacerlo, quiero ser fiel. Voy a preguntarle a mis líderes, a mi pastor, a mis hermanos, de qué manera puedo conectar. Recuerden, las parábolas no son misterios. De hecho, las parábolas eran un esfuerzo de Jesús por conectar con las historias de las personas. Las parábolas eran usadas por Jesús porque era una manera muy básica de explicar una historia, de conectar con la realidad. Y si usted se fija, las parábolas de Jesús las puede aplicar cualquier coaching motivacional. Sirven para la vida. Pero el tema espiritual era que Jesús, y es lo que habla en la parábola y es lo que nos habla ahora, es que Jesús buscaba, o la obra del Espíritu Santo es generar en las personas que esa parábola conecte con su realidad espiritual. Porque tú te sientas a escuchar a Jesús y estás tomando tus apuntes, ¿cierto? Y dices, la semilla, el sembrador, tengo que hacerlo así. Yo no lo aplico para cualquier aspecto de la vida. La luz que se enciende, que se pone arriba, la semilla de mostaza, uno lo puede aplicar para aspectos, la crianza de los hijos, el trabajo, etc. ¿Sí? Y yo le aseguro que muchos se fueron así mientras escuchaban a Jesús, convencidos de que ese era el sentido de su enseñanza. Pero Jesús, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Y por qué insistía en esto? Porque Jesús estaba diciendo todo el rato, hay una realidad espiritual que necesitan descubrir. Solo Dios puede moverlos a eso. El Espíritu Santo, obrando de manera soberana, movía a algunos dentro de la multitud para que se acercaran al Maestro. Algunos que despertados decían, enséñanos, explícanos, queremos entender más. Y el Señor le abría el corazón. ¿Sí? Nuestra semilla, queridos hermanos, da fruto. La semilla del Evangelio da fruto. Es interesante cómo Jesús, conociendo nuestros corazones, porque nosotros le vamos poniendo varias trabas al Señor en este camino, ¿sí? Muchas trabas como, Señor, ya tendré que sembrar o no. Y Él dice, bueno, tienes la semilla, tienes la luz. Y la luz, si está encendida, no es para que le pongas algo encima,
tienes que ponerla en un candelero y que alumbre a todas las personas que te van a ver, que te van a escuchar, ¿sí? Las personas van a juzgar lo que escuchan. Y yo hago un llamado a una exhortación. Estoy personificando a Jesús. Y hago un llamado a que las personas también sean responsables. El Señor también viene a traer paz a nuestro corazón en relación a la actitud de las personas frente a lo que compartimos. Hermanos, tú no tienes que ajustar el evangelio, ¿sí? No es como voy a tratar de manejarlo de tal manera de que el que me está escuchando logre entender, porque puede ser duro, puede ser incomprensible. No, tú predica el evangelio. Sí tienes que ocupar medios, ¿cierto? No, si yo voy a salir a predicar, no voy a salir a predicar. Os he dicho que esta mañana me he acercado a usted. No, porque no es la manera en la que la gente habla, ¿sí? Si estamos en una ciudad que no sabe ni de siembra y cosecha, no puedo ocupar un ejemplo agrícola. Tengo que ver si estoy en una ciudad industrial, ¿sí? O si le voy a aplicar a un grupo de deportistas, futbolistas. ¿Qué ejemplos voy a usar? Yo en eso la Biblia nos llama a ser inteligentes, a mirar el ejemplo y a ocupar parábolas, ¿sí? Si voy a hablar con un grupo de profesores, de estudiantes, puedo encontrar un montón de ejemplos. Yo hago ese esfuerzo. Señor, ayúdame, dame los ejemplos, converso, diálogo, pero no cambio el mensaje. El mensaje sigue estando ahí porque el mensaje va a dar el fruto que tiene que dar. Y damos gracias al Señor por eso, porque así va a ser. De hecho, por eso el Señor en esta sección termina y dice que cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siembra ha llegado. Es decir, Jesús está asegurando que con la semilla, sembrándola, de una u otra manera va a haber una siega. Es así, queridos hermanos. No le pongamos traba al Señor. Finalmente, queridos, el fruto permanece y se multiplica. Estas tres ideas a nosotros tienen que darnos la fuerza suficiente para tomar la semilla que tenemos y sembrarla. Para que la luz que Dios ha encendido en tu corazón y en el mío pueda ser puesta en el candelero y se levante y ilumine a los demás con esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús dice que también, o decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo vamos a comparar? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y esas grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Jesús entonces, en esta sección, que claramente termina en la parte final diciendo de esta sección, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo, es decir, les explicaba el verdadero sentido de la parábola. Estoy yendo hacia un aspecto espiritual de su corazón, no solamente una cuestión de vida. En estos tres aspectos nosotros solemos reparar y detenernos. ¿Seré un sembrador? Sí, eres sembrador porque tienes la semilla. Todo aquel que tiene semilla, todo aquel en cual Dios ha encendido su luz, es una persona que tiene que poner esa luz en un candelero y levantarla. Es una persona que tiene que tomar la semilla y sembrarla. ¿Sí? Usted tiene que considerar esto, porque Dios también, que le ha dado mucho, también va a demandar de nosotros esa responsabilidad. Y hay una exhortación fuerte en relación a la predicación y a la evangelización. Pero también es ánimo. Es ánimo porque responde preguntas. Señor, ¿soy yo parte de ese grupo? Sí, dice el Señor. Mi luz se ha encendido en ti. ¿La luz del Señor está encendida en tu vida? Quizá usted dice, sí, pastor, pero está así como chiquitita, no alumbra mucho, pero está encendida la luz. Si la colocas en alto, va a comenzar a iluminar. ¿Quieres que ilumine más tu luz? Considera la palabra del Señor. Hay semilla. Quizás no tiene una bolsa, una sola. Pero esa semilla tiene que ser sembrada. Porque cuando la siembres, como si seguimos el orden del texto, ¿qué es lo que nos está prometiendo el Señor? El Señor nos va a dar más. ¿Sí? Y nos va a sorprender. Porque entramos en una dinámica hermosa. Por lo demás nos preguntamos, ¿dará siembra? ¿El fruto, nuestra siembra va a dar fruto? ¿Será, Señor? Y el Señor nos responde, eso está en mis manos, está en mi control. Tú simplemente siembra.
Porque así, y luego describe, así como alguien va al campo y siembra y no ve, durante el día y la noche va pasando todo ese proceso hermoso que vimos en esta imagen, y sucede. Pero luego nos preguntamos, ya Señor, sembré la semilla y dio fruto. ¿Permanecerá el fruto, Señor? ¿Será que la persona a la cual le hablé es buena tierra, mala tierra? ¿Seguirá o no seguirá con nosotros? ¿Se hará esa obra? Entonces el Señor promete y dice que la semilla del Evangelio es como la semilla de mostaza. Sí, que es una semilla pequeña que no tiene mucho atractivo. ¿Sí? En comparación, si uno le ponen en la mesa un montón de semillas, ¿qué es lo que va a buscar uno? La que se vea más bonita, más grandecita, más sanita. Como dice, no, la semilla de mostaza es una semilla pequeña, poco atractiva, nos llama la atención. Pero cuando ésta se siembra y da el fruto, describe Jesucristo que este grano es sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces, ¿qué está prometiendo el Señor? Que la semilla, el grano del Evangelio que es sembrado, ¿sí? Cuando es sembrado y este cae en buena tierra, de lo cual Él tiene control, esta semilla se arraiga en el suelo, de tal manera que tira mucha raíz. Y aunque era pequeña, crece tanto, como esa imagen que vemos ahí, crece tanto que sus ramas pueden acoger a otros, ¿sí? Y pueden de una otra manera dar sombra a otros. Y de hecho las semillas van cayendo del árbol, riegan la tierra, ¿sí? Y vuelven a salir más y más. Entonces es importante que nosotros consideremos también esa dinámica. Jesús viene a responder preguntas que nosotros tenemos cuando pensamos en la evangelización y en esta dinámica de la siembra y la cosecha. Jesús lo hace y interesante que si nosotros pensamos en nuestra serie, son 2 sermones que están dedicados en este momento solo a hablar de esto. Y es interesante que los comentaristas hablan de que los otros evangelistas, particularmente Mateo y Lucas, dedican más espacio para hablar de más parábolas de Jesús. Marcos no cita muchas. De hecho, me parece que esta es de las pocas que Marcos cita. Porque Marcos está más dedicado a hablar como de la acción, a mostrando a Jesús en acción, moviéndose, trabajando, predicando. Pero en esta sección dedica un tiempo no menor para explicarnos la dinámica de la siembra y la cosecha, para también mostrarnos y describirnos el ministerio de Jesús, cómo este funciona y cómo en nuestra vida se aplica de la misma manera y sigue funcionando así. Entonces responde preguntas necesarias en relación a la evangelización. Y estos elementos que hemos leído tienen que de una u otra manera ser un combustible para nosotros en relación a cómo estamos mirando hoy la evangelización. Cómo estamos mirando hoy nuestra responsabilidad de sembrar, ¿sí? Lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Cómo estamos nosotros hoy día tomando esa luz que Él ha encendido en tu vida y que está iluminando tu corazón para mostrar tu pecado, para poder bendecir a tu familia, para poder alcanzar o de una otra manera ser un buen trabajador, un buen esposo, un buen hijo, etc. Pero hermano, perdón que te lo diga así, pero eso no es suficiente. Porque el Evangelio de Jesús no es egoísta. Y digo no es egoísta en relación a que, listo, el Señor obró en mí, los beneficios son para mí. Sino que es interesante que usted y yo nos detengamos a observar que cada vez que pensamos en los beneficios y en la bendición del Señor en cuanto a su palabra, siempre lo relaciona con otros, con el prójimo. ¿Sí? ¿Tiene que beneficiarle usted? Por supuesto, porque usted es una luz encendida. Claro que sí. Pero esa luz encendida alcanza a otros, bendice a otros. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos considerar, mis queridos hermanos, el día de hoy. El Señor entonces nos llama a poder sembrar, a confiar de que el fruto que sembramos, que la semilla que sembramos no solo va a dar fruto, ¿sí? Sino que también ese fruto va a permanecer y se va a multiplicar, porque lo que Jesús está describiendo es la obra del Evangelio del reino de Dios y cómo éste se mueve y actúa. El Evangelio necesita ser puesto en alto, la semilla necesita sembrarse y usted es un sembrador.
esa semilla va a dar fruto. Porque es Dios quien le da el crecimiento y Él sabe dónde debe crecer y en quién va a crecer y cómo lo va a hacer. Tu luz, si es puesta en alto, si no la tapas, sin duda va a alumbrar a alguien. O tú puedes decir, no, pero es que yo he sido súper bueno en mi pega, no he robado, no he hecho acá, no he hecho allá, y aún así la gente me tiene mala, o me han quitado horas, o han hecho esto, o esto otro. Hermanos, usted tiene que seguir siendo luz, porque su luz en algún momento va a alumbrar a otros. Usted conoce su corazón. Dios lo conoce mucho más, pero usted conoce su corazón. Y si usted tiene la certeza de estar alumbrando, siga haciéndolo. Si la gente no logra verlo, si la gente no escucha o no recibe, o la siembra no ha dado el fruto que usted espera, o la gente lo rechaza, ¿sí?, o le pone trabas, usted siga haciéndolo, porque en algún momento Dios va a obrar, va a mostrar que Él está obrando, porque Él siempre está obrando, ¿sí? Es lo que el texto nos invita, porque esto es una cuestión de fe, ¿o no? Usted va a tomar la decisión el día de hoy si cree a lo que yo le estoy exponiendo o no, si mis argumentos son suficientes en relación a lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿sí? Y a poner manos a la obra. Finalmente, que es la pregunta clave, bueno, Señor, hice todo, aquí hay una persona que te conoce, ¿quién me dice que va a seguir? ¿Quién me dice que va a permanecer? Bueno, hermano, ¿y qué clase de semilla de grano tienes tú? ¿Cuál es el poder de la luz que el Señor encendió en ti? Es el Evangelio de Jesús, hermanos. No es cualquier cosa. Ese Evangelio echa raíces, produce cambios, transforma, ¿sí? Y Dios va a permitirte verlo. Esa es mi esperanza. Marcos cierra esta sección diciéndonos que Jesús seguía hablando por parábolas, siempre con la atención en cuanto a lo que su público podía oír y preocupándose de aquellos en los que la semilla había dado fruto. Marcos nos describe al finalizar esta sección cómo Jesús seguía igual en la misma dinámica. Y aunque vamos a seguir viendo a un Jesús en acción, haciendo milagros, enfrentando a las personas, hay un hecho que permanece durante todos los evangelios. Esto es lo que Jesús hace siempre. Jesús ha venido a predicar el evangelio del reino de Dios. Jesús comisionó a sus apóstoles para que predicaran el evangelio del reino de Dios, acompañado de acciones, por supuesto, sanar, liberar y muchas cosas más. Pero hay un énfasis claro: ustedes tienen que sembrar la semilla, ustedes son sembradores. Ustedes son predicadores de la palabra, ustedes son luz, y su luz debe encenderse y debe ponerse en alto y alumbrar a muchos. No olvidemos que Jesús a todos les habló por parábolas. Mas en algunos nació el interés de oír más y aprender, y le comenzaron a seguir. Mis hermanos, las palabras de Marcos nos animan a conectar la realidad de las personas, a confiar que el Evangelio hará la obra por la cual nos fue entregado. Jesús no hablaba cosas complicadas como se los dije anteriormente. El usar parábolas indica un esfuerzo por usar figuras, historias, situaciones que las multitudes pudieran entender, pero solo la obra del Espíritu Santo podía ayudarle a estas multitudes a conectar la parábola con la realidad espiritual y permitirle así seguir al Maestro. Y eso es lo que Jesús les decía a sus discípulos. Les estaba explicando también el milagro que había sucedido en sus corazones. Jesús nos plantea la realidad de la evangelización. Así es como sucede. No sabes dónde siembras y no sabes qué pasará, pero tienes la semilla, tienes luz. ¿Qué haces con ella? La siembras, la pones en alto. No buscas la buena tierra, solo siembra y confía. Saca fuerza de la sabiduría y el conocimiento del Rey Siervo. Dios está obrando cada día y cada vez que tú siembras. Y tu siembra va a dar fruto. Y el fruto que dará será permanente. Porque eso es lo que Dios ha dispuesto. Ten la confianza que es así, hermano. Recuerda, hay muchas cosas que en tu vida no vas a ver. Pero hay uno que de día y de noche está obrando y que ve. Y Él sabe. Y Él está en control de todas las cosas. Necesitas fuerza para poder sembrar la palabra. Necesitas fuerza para la evangelización. Para aceptar este llamado que el Señor te hace. Aquí hay argumentos que el Señor nos presenta para que los podamos tomar
y los podamos vivir. Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y que su palabra pueda ser sembrada en su corazón y también en el mío y pueda dar el fruto que el Señor quiera que dé. Si más de alguno sale de este lugar con el anhelo de poder sembrar la semilla y compartir con otros, a pesar de las aparentes dificultades o debilidades que pueda tener al hablar o al expresarse, o por su personalidad o carácter, si el Señor hoy lo ha animado, atrévase, compártalo con sus líderes. Anímese porque estamos necesitados, el Señor nos ha llamado a sembrar, a compartir con otros su palabra. Y a poner, por supuesto, atención en esa luz que está encendida, que es nuestro carácter, nuestra vida transformada, sin duda. Pero acompañémosla siempre con esa esperanza del Evangelio de Jesús. Queridos hermanos, les invito a ponerse en pie y que me puedan acompañar en una oración. Señor, te alabamos, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de poder compartir en esta mañana que se va haciendo tarde cada domingo y en este día que pasa en el cual nosotros nos alegramos por tener tu palabra. Señor, tenemos tu semilla, esa semilla verdadera, Señor. Tenemos la convicción al estar en este lugar de que la semilla que se ha sembrado en nosotros no es otra cosa. Tenemos la convicción, Señor, de que no es un invento, de que no es lo que una mente humana desea sembrar, sino que tú has permitido, Señor, que en este lugar hayan personas que te amen, que son obedientes y fieles a ti, para que esa semilla que se ha sembrado sea el Evangelio, la palabra verdadera. Amado Dios, frente a la incertidumbre, tú levantas tu voz y pones confianza en nuestro corazón para hacernos saber que cuando la semilla es sembrada, el fruto dará. Sí, Señor, tu semilla da fruto. De la manera en la que tú has determinado, pero algo sucede, Señor. A ti que obras, mientras nosotros no tenemos, Señor, ni siquiera idea de las cosas. A ti clamamos en esta tarde para que puedas seguir obrando y que aquella semilla que nuestros hermanos han sembrado en otros, que aquella semilla que hemos sembrado aquí en Limache, Señor, a través de la predicación de tu palabra, a través de las enseñanzas, del grupo de vida y otras instancias, la semilla que se siembra en nuestros niños, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad pueda dar fruto. Si a ti te place, Señor, mostrarnos las evidencias de esto, gloria a Dios, porque sin duda que va a traer gozo, alegría a nuestro corazón. Cada vez que vemos que la semilla da fruto, cada vez que vemos que da el fruto que tú describes en tu palabra, nos da alegría y nos da gozo. Pero también sabemos, Señor, que muchas veces nuestros ojos, nuestros oídos, no van a disfrutar de ese fruto, no van a poder verlo, pero otros lo van a disfrutar y sin duda, Señor, tu obra. Finalmente, Señor, trae paz a nuestro corazón en cuanto a la permanencia. Tú eres soberano sobre ello. Creemos con todo el corazón que el Evangelio, cuando es sembrado en un corazón, cuando el Espíritu Santo despierta el alma para que pueda oír el Evangelio y estas personas puedan entregar sus vidas a Cristo, Señor, ese fruto permanece. Señor, y en tus manos está, Señor. Sin duda tenemos una responsabilidad como iglesia de discipular, de formar, de acompañar. Pero eres tú, Señor, quien ha dado, Señor, la calidad a esa pequeña semilla que quizás es despreciada. Como el mismo Pablo, los apóstoles nos describen, como para tanto, Señor, el Evangelio era una locura. Quizás comparado con otras semillas que eran sembradas por filósofos, por pensadores, por el mismo imperio, por los judíos y tantos más. Pero esa semilla despreciada, era la única que realmente podía dar un fruto grande, fuerte, firme, que podía alcanzar a otros, que tanto era que se podían cobijar bajo su sombra. Señor, te agradecemos por este día, te agradecemos por tu palabra y te rogamos, Señor, que sigas con nosotros. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.